Muy bien, yo quiero hoy leer un texto muy bonito en la Biblia. Se encuentra en Hechos capítulo 16. ¿Sí? Ah, sí, os podéis bajar. Es una historia preciosa a la que le encontramos ahí. Hechos capítulo 16, vamos a leer desde el versículo 12. Vamos a leer solo del 12 al 15. Pero si lees todo el capítulo 16, tranquilo, en casa vas a ver todo lo que ocurrió allí. Hechos capítulo 16, versículo 12. Hechos de los Apóstoles. Capítulo 16, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Y llegamos a Filipos, está hablando Pablo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Ya están en Europa. Y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, el día religioso de los judíos, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Amén. Aleluya. Qué historia más preciosa de la obra de Dios. Y también qué historia más preciosa de la obra del creyente y seguidor de Jesucristo. Es una obra preciosa lo que ahí vemos. Al final se quedó una iglesia en casa de Lidia. Y allí se pudo ministrar las palabras. Allí comenzó la iglesia de Filipos. Y la iglesia de los filipenses siempre fue una iglesia que trajo mucho gozo al corazón del apóstol Pablo. En este texto, cuando lo leemos, lo que vemos es a Pablo predicando el Evangelio. Está predicando en Turquía y ahora lo vemos predicando en Europa. Lo que vemos a Pablo es haciendo la obra de Dios. Está siendo obediente al llamamiento que el Señor Jesús le hizo. El día que él iba persiguiendo cristianos, camino de Damasco para seguir haciendo esa obra contra la iglesia del Señor. Allí se le aparece Jesús mismo. Jesús le dice unas palabras tremendas. Le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¡Wow! ¿Qué palabra? Le dijo: estás peleando conmigo, mejor que te rindas ya, porque te vas a hacer daño. Es como si un aguijón, pues imagínate, no sé, un aguijón al que tú le quieras dar patada. Imagínate un hacha afilada que está ahí, bien sostenida, y tú empiezas a darle patada al hacha. ¿Qué te puede ocurrir? Es lo que le estaba diciendo Jesús. Dice: Pablo, déjalo ya porque te vas a hacer hasta daño. Pero allí mismo le dice: Pablo, yo te voy a enviar a predicar el Evangelio. Así que Pablo, de ser perseguidor de la iglesia, comienza a predicar el Evangelio. Es lo que estaba haciendo allí, predicando el Evangelio, haciendo la obra de Dios, siendo obediente al llamamiento que Jesús mismo le había dado. Y ese llamamiento de predicar el mensaje de salvación en Cristo, también lo encontramos para nosotros. Y lo encontramos en todos los evangelios y en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el evangelio de Mateo, ahí se llama a los creyentes, en el capítulo 28, a predicar el evangelio. En el evangelio de Marcos, ahí en el capítulo 16, se llama a los creyentes en Jesús a predicar el evangelio. En el evangelio de Lucas, en el capítulo 24, ahí el Señor llama a los creyentes a predicar el evangelio. En el evangelio de Juan, en el capítulo 20, ahí el Señor llama a los creyentes a predicar el evangelio. Y por si no nos había quedado claro, cuando se inaugura el tiempo con el Espíritu Santo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí en el capítulo 1, el Señor llama a los creyentes a predicar el evangelio. ¿Qué tenemos que hacer los creyentes? Hacer como Pedro, como Pablo, ser obedientes al llamamiento
y predicar el Evangelio. Lo podemos leer en el Evangelio de Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 28. Abre tu Biblia ahí. Como al principio. ¿Te acuerdas? Hubo un testimonio en la iglesia porque cuando nos convertimos todos corrimos a comprarnos ¿qué? Una Biblia. Hoy nos cuesta trabajo traer la Biblia a la iglesia. Bueno, ahora la traemos en el móvil, ¿no? En la Biblia. En Mateo 28. Vamos a leerlo. Ahí está el mensaje que tenemos que ir a predicar el Evangelio. El versículo 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Amén. Uno de los 4 evangelios que nos llama a predicar el Evangelio, como hizo Pablo. Es un llamamiento a ser obedientes. Y hermanos, en este texto también vemos la obra de Dios. No solo vemos la obra de Pablo predicando el Evangelio. Vemos como para esa tarea de predicar el Evangelio, Dios nunca deja solo ni desamparado a sus hijos. Te lo digo porque todos tenemos prejuicio a la hora de predicar el Evangelio. Nos pueden asaltar miedos complejos. No es fácil, y mucho menos ahora en una sociedad que tiende a la indiferencia, incluso algunos sectores a la lucha contra lo que se llama Dios. No es fácil predicar ahora el Evangelio. Quizás si antes podías predicar el Evangelio en tu entorno laboral, hoy en un entorno laboral predicar el Evangelio así directamente, pues te puede acarrear problemas. Porque hoy se pretende que todo sea muy aséptico, muy laico. Luego no es verdad. Luego no es verdad. Para nada es verdad. Porque luego tú estás en el entorno de trabajo y algunos tienen una radio encendida y están escuchando. Y no le puedes decir que lo quite porque es tiempo de Semana Santa, es cultural. Pero si tú le hablas de Jesús, el mismo Jesús que ellos en su entendimiento están adorando, te dicen que tú estás metiendo la religión en el entorno laboral. O sea, no es fácil, yo lo entiendo, pero el Señor nos quiere hacer ver que no solo estamos llamados a predicar el Evangelio, Él lo que quiere hacernos ver es que está con nosotros y nos está capacitando. Él mismo viene con nosotros, como termina diciendo esa parte del Evangelio de Mateo 28 que hemos leído. Dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él va contigo cuando tú hablas de Él. Eso tú no lo puedes olvidar, no lo puedes obviar. En el momento en que tú abres la boca para hablar de Jesús, Él está allí contigo diciendo, estoy contigo, yo estoy contigo. Pero no solo eso, Él mismo nos provee los recursos para predicar el Evangelio. No solo es que no estás solo, es que no estás desamparado. Él dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, que recibiremos poder por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacerle testigos. Si hay una labor principal de la investidura de poder, de la llenura del Espíritu Santo, esa labor principal es empoderarte para hacerle testigo. Luego el poder del Espíritu Santo sirve para más cosas, pero principalmente Él viene a darte poder, a empoderarte para que tú seas testigo, para que cuando hables de Jesús esa palabra sea una palabra poderosa que llegue al corazón de la gente. Y eso te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, porque has empezado a hablar a la gente y te dice, pero tú ¿cómo sabías esas cosas de mí? Y lo único que puedes decirle es la verdad, pues yo no sabía eso de ti, he empezado a hablar y ya te vienes arriba y le dices que Dios ha puesto estas palabras en mi corazón para darte, la verdad. Y es verdad, ya te empiezas a sentir bien, ya empiezas a sentir que el Espíritu Santo está contigo utilizándote. Entonces, no es que nos haya llamado, es que Él viene con nosotros y nos capacita, aún en un entorno cada vez más
difícil de predicar el Evangelio. No sé si a ti te pasa, pero a mí cuando estoy con gente e intento compartir el Evangelio, mira, es que se produce como una desconexión. Hacen así, ¡pum!, y es como si los apagaran. No escuchan lo que están diciendo o cambian inmediatamente de tema. ¿No te ha pasado a ti? Dígame sí o no para yo saber si... Eso, así. Que yo escuche así. Es que a mí me pasa, empiezo a hablar. Estamos hablando, mira, están hablando... Vamos, yo estaba un día con uno y me estaba hablando del karma. Que si el karma, cuando el karma me va a sonreír. Y yo le dije, mira, yo lo que pasa es que con el Señor, ¡pum!, y empiezo a hablar de otro tema. Digo, ¿qué le pasó a este? Pero como si le diera un botón de on-off. Y me estaba hablando de, pues imagínate, de la suerte, del karma, de a ver cuándo nos va a sonreír el karma. Y yo intentándole buscar cara y sonrisa al karma. A ver cómo sonríe el karma. Pero de verdad, y empiezo a hablarle de que mi suerte, pues yo la tengo en el Señor Jesús. Le empiezo así, todos sabemos que es la suerte, ¿no? Pero claro, le empiezo así, no, mi suerte, ¡pum!, le di al botón, lo apagué. Mira, como si no existiera nada de lo que hubiéramos hablado. O sea, yo sé lo difícil que es, y por supuesto el Señor sabe lo difícil que es, pero en ese contexto tan difícil es en el que Él nos sigue diciendo, hay que hablar, yo estoy contigo y yo te he capacitado con poder para que me seas testigo. ¿Sí? Y no solo es... esa capacitación, es que el Señor siempre está impulsando su obra. La salvación es obra de Dios, es su misión. Cada vez más la Iglesia está entendiendo que no es la Iglesia la que tiene una misión, es Dios quien tiene una misión, es Dios quien está de misión. La Iglesia colabora por su puritita gracia, la Iglesia entramos a su misión. Él nos deja poner nuestras manos en sus labores. Cosa preciosa, como al principio. ¿Recuerdas la primera vez que serviste? Llegaste a tu casa lleno de gozo porque habías limpiado los baños de la iglesia. Ah, sí. Llegaste llena de gozo diciendo, he servido al Señor. Hoy cuesta trabajo encontrar a alguien que limpie los baños de la iglesia. Pero cuando tú lo hiciste por primera vez, un terremoto, eras un terremoto, un volcán. A todo el mundo le decías que estabas sirviendo al Señor. ¿Sí o no? Sí. Hay que volver al principio. Pues el Señor nos está haciendo entender que la salvación es su obra, es su misión. Y nos está dando el privilegio de poner nuestras manos en su obra. ¡Wow! Poner las manos en su obra. Mira, ni a un albañil le puedes tocar su palaustre, porque te dice que está hecho a su forma, a su mano. ¿No le has quitado una vez un palaustre a un albañil? ¿Lo has hecho alguna vez? La bronca que te monta. Chiquillo, deja mi palaustre, ve que esto está hecho a mi mano. Esto está hecho... Sobre todo esos palaustres chiquititos, pequeñitos, que no sé para qué se usan. Los grandes no, los pequeñitos, para dar... tú eres albañil, ayúdame. Para alicatar. Como le quito un palaustre, esto chiquitito... No le toques su herramienta. Y el Señor te permite a ti poner tus manos en su obra. Es su misión. Jesús les dijo a sus discípulos que la salvación es imposible para los hombres, pero no para Dios. Dice Marcos 10:27, porque todas las cosas son posibles para Dios. Hermano, la salvación solo es de Dios, solo Dios puede salvar. Y a ti te estás permitiendo que colabores con Él. Y eso es un privilegio. Es Dios quien está constantemente impulsando su obra. Y yo creo que aquí es donde deberíamos de orar. Y decirle, Señor, sigue proveyéndome esas citas divinas para predicar tu evangelio. Porque Él es quien impulsa su obra. Fue Dios quien inicia con Pedro el trabajo entre los no judíos, impulsando a Pedro a ir a casa de aquel centurión romano. Se organiza una reunión y no había terminado Pedro de predicar y el Espíritu Santo ¡fum!, llena a todos los que estaban en la casa. ¿Quién impulsó esa obra? ¿Quién creó esa cita divina? El Señor.
Pedro no quería saber nada de gentiles, o sea, de no judíos, y mucho menos de romanos. Pero allí le da una visión, le llena una sábana con animales, con lagartos, y le dice, Pedro, mata y come. Señor, en mi boca nunca ha entrado un animal que tú en la ley llamas inmundo. Pedro, lo que yo he limpiado, tú no lo llames inmundo. Y ahí llegan unos siervos del centurión y le dice, mira, nos ha mandado nuestro amo a llamarte porque tiene algo que decirte. Y Pedro se va a aquella casa y le dice, nada más que entrar, ustedes saben lo difícil que es para mí estar en esta casa, porque yo como judío no puedo entrar en esta casa, pero el Señor me ha mandado. Y predica el Evangelio y son todos llenos del Espíritu Santo. ¿Quién impulsó esa obra? Dios. Deberíamos de orar, decirle, Señor, dame citas divinas. Pero no solo Pedro, fue también Dios quien llama a Bernabé y a Saulo, estando allí en la iglesia de Antioquía. Mira lo bien que estaban allí. Dice que había profetas, maestros, había un buen equipo de ministerio. Y dice que estaban orando y ayunando, o sea, era un buen equipo espiritual. Tan espiritual que el Espíritu Santo habló y ellos escucharon. Y le dice el Espíritu Santo, fíjate lo que les dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y ellos oran, le imponen las manos y lo envían. Pero para. Fíjate cómo Dios cuando impulsa su obra no hay quien lo pare. Enviaron a los últimos en llegar. Y lo normal es que se envíe a gente porque ya tiene una trayectoria, que se les reconoce una madurez espiritual, se les ve que tienen ministerio. Ellos sí, estuvieron allí un tiempo congregándose. Bernabé había estado allí, había visto la obra de Dios. Y llega el Espíritu Santo y les dice, apartadme a Bernabé, a Saulo, porque tengo una obra para hacer con ellos. ¿Quién impulsó esa obra? La impulsó el Señor. ¿Quién debe de impulsar nuestros proyectos? Dios. ¿Quién tiene que decirte que evangelice? Dios. ¿Quién tiene que darte las citas divinas? Dios. ¿Quién tiene que decirte crea una nueva actividad? Dios. ¿Quién tiene que decir, quién tiene que coordinar esa actividad? Dios. Pastores que yo tuve la idea, Dios. Pastores que yo llevo más tiempo, Dios. Pastores que yo hice tal cursillo y lo hice contigo, Dios. Dios y Dios. Dios es el que impulsa su obra. Es que entonces yo qué hago, conmigo nunca se cuenta. Dios. Dios impulsó a Pedro para iniciar el trabajo entre los no judíos y allí vino el Pentecostés de los gentiles, como le llaman algunos. Dios es el que impulsó a Bernabé y a Saulo, pero fíjate bien, ¿a quién pone primero la Escritura? ¿A Bernabé o a Saulo, a Pablo? A Bernabé. Sin embargo, luego, ¿quién vemos que fue el primero? Saulo, Pablo, y no vemos a Bernabé enfadado. Porque es Dios quien tiene que impulsar la obra. Sino que ahora, en lo que estamos leyendo, cuando lo leas entero, te va a gustar mucho ese texto, yo sé que ya mucho lo habéis leído. Pablo está envuelto en esa obra misionera que ha hecho en toda Asia Menor, lo que ahora se llama Turquía. Ha fundado iglesias, ha dejado ancianos, pastores, está viendo el fruto de su trabajo, está viendo la fidelidad de la palabra que Dios le ha dado y él quiere volver a visitar a las iglesias y ver cómo están los hermanos y tener un cultito. Claro, ¿verdad? ¿Para qué voy yo a ver los hermanos? Para tener un cultito con los hermanos. Y lo que estaba haciendo Pablo era correcto.
y dejarles una palabra y orar por ellos para que las iglesias sigan creciendo, porque los ministros los usa el Señor para perfeccionar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio, dice Efesios 4. Entonces Pablo tiene un buen corazón, quiere ir y perfeccionar a los creyentes, y le dice el Espíritu Santo: no vas a seguir predicando en Asia Menor, vas a entrar a Europa. ¿Quién impulsa el Evangelio hacia Europa? Dios. Es muy bonita la historia. Yo quiero leerla porque me gusta mucho esa historia. Vamos a Hechos 16. Otra vez a Hechos 16, capítulo 16, versículo 6. Vamos a leerlo ahí. Mira cómo sucedió. Dice, estamos en el texto que hemos leído al principio, Hechos capítulo 16. El versículo 6 dice que estaban atravesando Frigia, una región de allí, y la provincia de Galacia. ¡Wow! Mira cómo lo expresa ahora. Y les fue prohibido. El Espíritu Santo también prohíbe cosas, ¿eh? El Consolador, el Ayudador, cuando tiene que prohibir, prohíbe. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Cómo? ¿Prohibido predicar? Sí. Y cuando llegaron a la ciudad de Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. O sea, le dijo: Pablo, que no te dejo ir donde tú quieres ir. O sea, que el Espíritu también prohíbe, impide. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y allí se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¡Wow! Yo quiero tener visiones así. ¿Verdad? ¿No sería bonito? Señor, ¿cómo puedo predicar el Evangelio? Y de repente el Señor te da una visión y te dice: crea una reunión, ve allí, habla con tal. Y cuando llegas, ¡pum!, se abren las puertas y entra el Evangelio. Yo quiero citas divinas. Y entonces Pablo dice que cuando vio la visión, ¿qué dice? Enseguida. Mira, Pablo era obediente, ¿eh? Yo le hubiera pedido al Señor que me confirmara la visión. Por lo menos 150 veces. Enseguida procuramos para partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Quién impulsó el Evangelio a Europa? Dios. Así que Dios es el que nos da el llamamiento, Dios es el que nos capacita y Dios es quien impulsa su obra. Realmente es Dios quien tiene que hacer la obra, como nos dice el Salmo 127:1. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y qué duro es trabajar para obtener nada. Jesús mismo también nos dice: yo edificaré mi iglesia, en el Evangelio de Mateo. Nosotros somos, hermanos, colaboradores de Dios. Que Dios nos llama, Dios nos capacita y Él es quien tiene que impulsar su obra. Nosotros le decimos sí y entramos a colaborar. Y la esperanza que tenemos, porque para esto hay que tener una esperanza. Tú no puedes ir a hacer algo sin saber que va a tener un fruto. La esperanza que tenemos es que somos enviados como Jesús fue enviado. Él dice en el Evangelio de Juan capítulo 20: de la misma forma que yo fui enviado, os envío a vosotros. Y dice en Juan 15: si mi palabra la guardaron, la vuestra la guardarán. Hermano, ¿qué esperanza tenemos? Que con tu palabra hay gente que se va a convertir. Esa es la palabra de esperanza que tenemos. Si su palabra la guardaron, la nuestra la guardarán. Si a la palabra de Jesús hubo gente que oyó, obedeció y se convirtió, y Él nos dice que con la nuestra también va a ocurrir lo mismo, con la tuya va a ocurrir lo mismo. Tienes que creerlo, hermano. Ármate de fe, ármate de esperanza y di: yo voy a predicar el Evangelio y conmigo se van a convertir gentes. Pero tienes que creerlo. Y tu esperanza es esa.
Además, tenemos la esperanza de su promesa de que el Evangelio va a ser predicado a todas las naciones. Y aquí quiero pararme y decirte algo muy importante, porque hay ahora mucho barullo con todo esto de una crisis económica 2008, una epidemia 2020, una guerra 2022. Estamos en los últimos tiempos, viene el Señor. ¿Vale? Muy bien. Señales. De los últimos tiempos. Pero yo quiero que tú vengas conmigo a Mateo 24, porque yo con la palabra de Dios te voy a decir lo que yo entiendo de cómo van a ser los últimos tiempos. ¿Sí? Evangelio de Mateo capítulo 24. Vamos a leer tres versículos, del 12 al 14. Porque yo te voy a decir que tenemos ahí una esperanza en lo que Él nos ha prometido, y si Él lo ha prometido, eso se cumple. Dice Mateo 24, versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Hermanos, yo entiendo que en estos últimos tiempos van a ir paralelas dos líneas de acontecimiento. Por eso yo no me peleo con los que me dicen, pastor, de avivamiento nada, lo que nos espera en los últimos tiempos es sufrimiento, aumento de la maldad. Y yo le digo, sí, tienes razón, según dice Mateo 24. Y otros que me dicen, pastor, estamos esperando el mayor de los avivamientos para que ya venga el Señor. Y yo le digo, sí, tienes razón, está en Mateo 24. Pastor, ¿tú es que estás de acuerdo con todo el mundo? No, yo estoy de acuerdo con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me está mostrando que en estos últimos tiempos van a ir muy paralelos dos líneas de acontecimiento. Por un lado va a haber un aumento de la maldad, lo cual estamos viviendo, un aumento del sufrimiento, lo cual estamos viviendo. Incluso si miras en otras partes de la Biblia donde se nos habla de los últimos tiempos, dice que muchos van a abandonar su fe. Va a haber una terrible apostasía. Por lo tanto, sí, va a haber sufrimiento. Pero a la vez, por otro lado, vamos a ver cómo el Evangelio va a llegar a todo lugar. Es decir, se va a predicar el Evangelio más que nunca. Y eso es lo que yo entiendo. Ahora, ¿se van a salvar muchos? No lo sé, lo sabe el Señor. Pero lo que yo sí sé, que aun cuando aumenta la maldad, aun cuando cada vez incluso más creyentes van a abandonar su fe, a la misma vez, paralelo a todos esos acontecimientos de sufrimiento, se va a predicar el Evangelio a toda lengua, a toda raza, a toda nación. Y esa palabra me la ha dado el Señor, ahí en Mateo 24, a mí y a ti. Y esa es mi esperanza, de que aunque estemos envueltos en indiferencia, porque hay una indiferencia terrible, aunque estemos envueltos en incredulidad, en oposición y aún en apostasía, estos van a ser tiempos de una gran tarea evangelizadora. Y eso es palabra del Señor. Y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo va a venir el fin? No va a venir el fin cuando estemos en guerra. Si estamos en guerra, estaremos en guerra. Va a venir el fin cuando el Evangelio llegue a toda raza, a toda etnia, a toda lengua. Y si en ese momento estamos en epidemia, pues estamos en epidemia. Pero puede ser que estemos en paz y seguridad. Por eso yo no me peleo con todos los que están diciendo, estamos en los últimos tiempos preparados. Pues sí, preparémonos. No vaya a ser que el Señor haga sonar su trompeta y a ti te coja desprevenido. Pero predica el Evangelio. Es que estamos en los últimos tiempos, la maldad aumenta, el amor se enfría, llega la apostasía, sí, pero predica el Evangelio que muchos se van a convertir. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza está en la palabra de Dios. Que hoy, en medio de lo que estamos viviendo, yo hoy puedo predicar el Evangelio. Y es promesa del Señor que este Evangelio va a ser escuchado, como mínimo escuchado, en todo lugar. No sé cuántos se van a convertir. Yo espero que muchos. Yo no me peleo contra dos tendencias que también hay ahora. Unos dicen, no importa el número de creyentes en la iglesia, lo que importa es cómo está la iglesia. Y yo les digo, es verdad, lo que importa es cómo están los creyentes, porque estaría bueno que siendo creyente, como pasan las películas, ¿no? De todas las películas del rapto. Llega el Señor y muchos se quedan, siempre se queda el pastor. Qué mala leche que tenéis, ¿eh? ¿Por qué se va a quedar el pastor? ¿No lo has visto? Que se caen las Biblias en las películas de rapto, ¡pum! Se cae, y se ve una iglesia y se cae el pastor. Mira, que se me...
Vuelve al principio, sal de todo rencor, toda historia. Que se vaya también el pastor, ¿no? Oh, de verdad, el que hace la película... No se puede quedar el que siempre está dando problemas en la iglesia. Que se quede ese, hijo, unos días, que el diablo le apriete un poquito las clavijas, a ver si cambia. No, que se queda... Bueno, esa era una broma, que no se quede ninguno. Pero es así. Es así. Que no se quede ninguno. Que si son muchos los que se salvan, que si son pocos, que si lo importante es el estado de la iglesia. Y yo digo, sí, lo importante es el estado de la iglesia. A ver cómo están los hermanos. Pero lo importante también son los números. ¿Cómo? Digo, sí. Porque cuanto más van al cielo. ¿Cómo va a ser lo mismo que nos vayamos 100 en Jerez a que nos vayamos 100.000 al cielo? No digo que todos los que estén sentados se salven. Quien conoce los corazones del Señor, yo no me estoy metiendo ahí. Pero yo estoy de acuerdo con los que dicen, es que lo importante es aunque sean pocos, pero buenos. Yo digo, sí, que los pocos que hayan sean buenos. Y yo también estoy de acuerdo con los que dicen, lo importante es que las iglesias crezcan en número. Yo le digo, sí, porque cuanto más número, más salvos. ¿Por qué me voy a pelear contra eso? ¿Por qué tengo que elegir entre buenos y pocos o entre, no sé, los que serán buenos y muchos? ¿Y tú qué sabes los que son buenos? ¿Por qué te atreves tú a juzgar que en una iglesia donde en vez de 100 sean 300, de esos 300 no están convertidos en nada más que 100? ¿Quién quieres tú para juzgar eso? Si ahí hay 300 sentados, hoy están recibiendo la palabra, ¿no? La palabra siempre lleva fruto, ¿no? ¿Quién convierte? ¿El Espíritu Santo? ¿Y tú qué eres? ¿El amigo, el Espíritu Santo 2? Como en las películas. El amigo no, porque amigo se puede ser del Espíritu Santo. Que te conozco y ya me estabas mirando así. ¿Tú qué eres? ¿El Espíritu Santo 2? ¿Que lo sabes todo? No, hermano. Yo quiero 300, 400, 500 y si pueden ser los 500 buenos. ¿Cuántos son buenos aquí? Tenemos esperanza. Y termino diciéndote esto. Y tenemos respaldo. Tenemos el llamamiento y la capacitación, tenemos su impulso, tenemos esperanza, pero también tenemos su respaldo. Fue Dios, si lo lees ahí, en Hechos 16, quien abrió el corazón de Lidia para recibir la palabra. Cada vez que tú hablas tienes el respaldo de la obra de Dios. Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer. Cada vez que tú hablas, el Espíritu Santo da testimonio contigo. Así lo dijo Jesús, el Espíritu Santo dará testimonio acerca de mí. Y el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y además, no solo esa obra de convencimiento interior, personal, el Señor contigo da respaldo y léelo en Marcos 16 cuando dicen, señales seguirán a los que creen. Tienes que creer y tienes que creer y tienes que creer que cuando tú predicas el Evangelio y oras por una persona puede venir un milagro. ¿Conmigo? Sí, contigo. ¿A quién va a usar Dios? ¿A mí? Sí, a ti. Cuando estés predicando el Evangelio puedes terminar orando por esa persona y Dios puede hacer un milagro. Marcos 16 dice, estas señales seguirán a los que creen. Y quiero terminar leyendo Hebreos capítulo 2, versículo 4. Hay un respaldo para la obra evangelizadora que tú estás haciendo. Y si no la has hecho, la vas a hacer. Dios te está llamando, Dios está contigo. Dios es el que te va a crear esas citas divinas, está impulsando su obra. Y Dios es el que va a respaldar. Cuando tú hables, Dios va a trabajar con los corazones. Pero además, cuando tú hables, Dios va a hacer milagros. Dice Hebreos capítulo 2 y versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos. ¿Cómo testifica Dios? Aparte de que el Espíritu Santo trabaja en el interior. Testifica, dice, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Así que, iglesia, no solo Dios te ha llamado y te ha enviado como Él envió a Jesús, sino que Él te capacita, va contigo. Él es el que impulsa la misión. Él te va a decir lo que tienes que hacer.
tienes esperanza, sino además vas a ver a Dios trabajando. Pero ¿cuándo ocurrió todo eso? Cuando Pablo predicó el Evangelio. ¿Sí? Iglesia, déjate guiar por el Espíritu Santo, comparte el Evangelio y Dios va a dar testimonio, hablando a los corazones, haciendo milagros y llenando a la gente con su Espíritu. Amén. Yo lo creo. Hay una obra para hacer. Vamos a ir a hacerla. ¿Sí? Yo doy gracias al Señor por aquellos que insistentemente me predicaron el Evangelio. Gracias doy a Dios porque no se rindieron. Gracias doy a Dios porque no me miraron por lo que había hecho, por lo que decía, incluso por la oposición que les mostré a ellos. Insistieron, oraron y me llevaron el Evangelio. Yo doy gracias a Dios por esos hombres, por su perseverancia. Porque hoy veo que lo mejor que he recibido en mi vida ha sido la salvación de Dios. Así que vamos a predicar el Evangelio, hermanos. Él va contigo, Él te capacita y Él va a respaldar con su obra tu palabra. Pídele citas divinas. Esa cita que luego contamos con nuestros testimonios con tanto gozo. Pídele citas divinas, que cuando le habla a la gente empieza a tener un encuentro con el Señor y te acompañen a los cultos. Qué gozo cuando viene uno nuevo contigo a un culto, que tú has invitado. Yo sé que es gozo porque viene y me dice, pastor, he invitado y ha venido. Me dice, ha venido. Y me estás contando que ahí tienes una victoria. Ha venido, me dices. Y yo me gozo contigo. Ha venido. Qué gozo, ¿eh? Ha venido. Ha venido. Ha venido al culto. Dices, ¿y a qué te gozas? Qué tremendo. Cierra tus ojos, vamos a terminar orando. Misión de Dios. Así es el título de esta predicación. Misión de Dios. Misión de Dios. Dile al Señor que te ayude a predicar el Evangelio. Pues el Señor me está llevando a añadir esto a la predicación. Hay ya como pronto hay una recompensa para ti, es el gozo del Señor. Dice que los 70, cuando volvieron de predicar el Evangelio y de ver cómo se sujetaba incluso el diablo, dice que volvieron con gozo. Tengo que añadirlo a la predicación para esta tarde en Puerto Real. Hay gozo para ti. Qué gozo, ¿verdad? Ha venido conmigo. Le cuentas a tus hermanos, le cuentas al pastor, ha venido conmigo al culto. En Nueva Jarilla estamos teniendo ya los miércoles otra vez culto. Y yo recuerdo, creo que estabais Mercy y Pepi, y me mandasteis mensajes, me llamaste. Yo estaba en una reunión y venga a mandarme mensajes. Y para decirme que, pastor, han venido a la reunión 2 personas. Y estaban llenas de gozo y yo lleno de gozo leyendo y no podía contestar. Han venido al culto. ¿Verdad? Y cuando oran y los ves ahí con sus ojitos cerrados y tú le dices, haz la oración, repite la oración que está haciendo el pastor. Y tú les escuchas, repetir la oración tú por dentro. Está orando, Señor, está orando, está haciendo la oración. Eso es volver al principio. Eso es volver al principio. ¿Y por qué nos vamos a perder ese gozo? ¿Porque has tenido algún problemita? ¿Porque estás en una necesidad? Te repito, no estoy minimizando tu necesidad. Es grande y es dura y es difícil. Pero y ya te pierdes todo el resto. Sí, tuviste un encontronazo con un hermano. Es real. Esta es la iglesia, este es el ser humano y esto es lo que hay. Y ya por eso te va a perder todo el resto. Ese gozo tan grande de compartir el Evangelio. Ese gozo tan grande de servir al Señor. Ayúdanos, Señor, a predicar el Evangelio.
que arda de nuevo en nuestros corazones ese llamamiento. Que se fortalezca la esperanza de que vamos a ver a muchos convertirse. Y que tú vengas con nosotros como has prometido. Que tú vengas con nosotros. Y que tú hagas tu obra. Porque lo que tú haces nadie lo puede hacer. Que tú hables al interior de las personas. Tú los convenzas. Y tú hagas milagros en sus necesidades. Señor, esta es tu misión. Y nosotros te decimos hoy, queremos ser tus colaboradores. Queremos ser tus colaboradores. Queremos ser tus colaboradores. Queremos vivir con gozo esta misión. Y es posible. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos. 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 Y te suplicamos que muchos se conviertan. Oramos como nos enseñó tu palabra por medio del apóstol Pablo. Oramos para que muchos vengan al conocimiento de tu verdad. Oramos, que muchos se conviertan. Oramos especialmente por nuestros familiares, que le hemos dado el testimonio y entendemos que tienes que ser tú quien trabajes en sus corazones. Oramos por ellos. Padre, los amamos. Espíritu Santo, visítalos. Ora por tus familiares. O por ese amigo querido. Hay amigos muy queridos. Ese vecino de años querido. Ese buen vecino. Ora. Que se conviertan, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Dios. Padre, hoy te pedimos que el fuego de la evangelización siga ardiendo en nuestros corazones, en esta congregación, y también te pedimos que respaldes la obra a la cual nos has llamado y veamos muchos salvos, mucha gente transformada, liberada, sanada, ayudada, en el nombre de Jesús. Pídeselo, iglesia, te toca a ti orar, pídeselo. Dios te ha llamado a ti y te va a usar a ti. Dios te ha llamado a ti y te va a usar a ti. Señor, y que vivamos con gozo nuestra tarea. Rompe toda obra del maligno, el opositor de los hermanos, el acusador de los hermanos, que quiere robarnos el gozo de la misión. Que se rompa toda siembra del maligno, toda artimaña del maligno, en el nombre de Jesús. Que esta congregación pueda vivir con gozo la misión. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a terminar adorando al Señor. Amén.